Verano Uni. Les voy a pedir bastante, chicos, su atención. En mi curso soy bastante práctico, me gusta que todos participen, así que si tienen alguna pregunta, háganlo por el chat o a través del audio para que pueda hacerse más dinámica la clase. ¿Ok? Tengan toda la facilidad de participar, ya que participando podemos aprender muchas cosas. Así que en este ciclo te pido bastante tu participación. ¿Listo? Muy bien. El día de hoy, chicos, tenemos que ver un introductorio. ¿Ok? Eh, ¿Han revisado el material? Si es que no han revisado el material, por favor, descárguenlo. Sí, les voy a pedir para que puedan en este caso ir avanzando mientras voy compartiendo mis diapositivas. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Un poquito por aquí. Me parecen algunos apellidos me parecen conocidos. Muy bien. Listo, chicos, vamos a empezar entonces. A ver. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con nuestro ciclo virtual. ¿No? A ver. Bien, chicos, el día de hoy tenemos que ver el poblamiento americano. Hola, chicos, antes de empezar con el tema, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo que se entiende con respecto al poblamiento americano? ¿Qué idea concisa, qué idea clara, breve, usted? O sea, en el trasladamiento de algunas personas hacia, o un descubrimiento creo yo que sería el descubrimiento de Cristóbal Colón, que descubrió América, y ahí la gente se fue a trasladarse, si no me equivoco. Ya, claro, es cierto, Colón descubre América, pero hablemos que estamos hablando de la época primitiva. Si hablamos de Colón, en la historia tradicional, pues hablamos de la edad moderna, ¿no? Hablamos de la época donde Constantinopla había caído por la invasión de los turcos otomanos, ¿no? Y eso va a generar que los europeos pues busquen nuevas rutas comerciales, ¿no? Donde destaca pues Colón, Bartolomé Díaz, Vasco de Gama. Pero eso corresponde a la época moderna, ¿no? Pero si hablamos del poblamiento americano, estamos hablando del periodo primitivo, o sea, desde la época que el hombre pues estaba evolucionando y poco a poco, mientras siga evolucionando, va a ir pues a trasladarse a diferentes lugares que corresponden pues a el mapa, ¿verdad? Al mapa mundi como tú lo conoces, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al poblamiento americano, nos estamos refiriendo principalmente pues cómo el hombre primitivo va a comenzar a migrar, va a comenzar a trasladarse hacia otros lugares. ¿Por qué? A ver, yo les hago una pregunta. Imagínate que tú en la pandemia ya no tenías facilidades para conseguir alimentos. La pregunta es, ¿te vas No, a ¿ves? quedar, te vas a quedar en tu casa sentado con las manos cruzadas sabiendo que no tienes alimentos en tu hogar? ¿Te quedarías con las manos cruzadas? La migración. Claro, tendrías que salir de tu casa, ¿verdad? A pesar de todo, tendrías que salir de tu casa para conseguir alimentos, porque la finalidad del objetivo es alimentarte, es traer alimentos, ¿para qué? Para que puedas subsistir, ¿verdad? Porque si no, pues vas a tener problemas, ¿no? Nutritivos, de nutrición, ¿verdad? O sea, ellos Entonces, eran creo que los nómades. claro, vamos a llegar a esos puntitos, ¿no? Que estamos viendo antecedentes previos o saberes previos acerca del colectivo. Sí, no te preocupes. A ver, te voy explicando entonces paso por paso. El hombre primitivo, ¿qué es lo que sucede? El hombre primitivo, durante el contexto de la prehistoria, había evolucionado, por ejemplo, fue aquel que va a comenzar a utilizar su conocimiento para perfeccionar, crear herramientas de piedra. Con estas herramientas de piedra, pues el hombre va a cazar animales, también va a recolectar algunos frutos y así poco a poco va a alimentar. ¿Ok? El hombre primitivo, perteneciente pues al Paleolítico Superior, también está comenzando a representar el arte parietal, el arte rupestre, ¿no? Todo eso lo escenifica pues en las cavernas, en las cuevas, ¿no? Y poco a poco se va a representar pues cómo era la cacería durante ese contexto. El hombre primitivo entonces, como está evolucionando, está adquiriendo nuevos conocimientos, se da cuenta pues que su hábitat, el lugar donde él se encuentra, ya no hay tantos alimentos como antes. ¿Por qué? Porque el clima también está cambiando. Y tú sabes que cuando el clima cambia, los animales normalmente
o se extinguen o migran hacia otro lugar, ¿no? Y eso es lo que pasaba justamente con el mamut. El mamut lanudo era el animal favorito del hombre. La carne de mamut pues era lo que más prefería el hombre, ya que la carne de mamut tenía bastante grasa y además también pues esa carne de mamut era la más rica y también pues le proveía pues de pieles para utilizar como vestimenta. Como la carne del mamut es indispensable para el hombre primitivo, eso va a generar de que el hombre paleolítico busque el mamut sobre el resto del territorio. Y si no se encuentra en su hábitat, entonces tiene que emigrar, tiene que desplazarse hacia otro lugar. Eso es lo que justamente sucedía con el hombre primitivo. Entonces, en búsqueda de proveerse de alimentos, el hombre primitivo va a comenzar a desplazarse. El continente africano fue el lugar donde apareció el hombre. El hombre apareció por primera vez en África Oriental, ¿ok? Pero luego el hombre va a comenzar a trasladarse hacia Asia, a la India, a China, a la zona de Pekín, después va a trasladarse hacia Europa, ¿no? Y poco a poco ya desde Europa el hombre va a trasladarse hacia el resto del continente que todavía falta. El continente africano, asiático y europeo ya habían sido poblados por el hombre. Pero el único continente que todavía no se había descubierto, que todavía pues no se había poblado, vendría a ser el continente americano. Es por esa razón de que el hombre justamente va a migrar desde Asia, llegando a ese nuevo continente, que después, pues en el siglo XIX, se le va a conocer con el nombre de América, ¿no? Ahora, primitivo, gracias a que, en este caso, pudo migrar a América. O sea, ¿cómo el hombre pudo haber llegado a América? ¿A qué se debe? ¿Cómo crees tú que pudo ser posible de que el hombre se haya trasladado pues desde el continente asiático hacia América? O sea, ¿qué es lo que más o menos piensas tú que haya podido utilizar el hombre para trasladarse? A ver. Bueno, también, según esto, también, conseguían animales como, pues, como transporte, o también iban a pie a veces, A pie, dependiendo, ¿no? ¿no? Claro, o sea, animales iban a pie, ¿verdad? Claro. Normalmente, pues, los hombres en esa época se organizaban en bandas. Las bandas van a trasladarse normalmente a pie. Pero para pasar desde Asia hasta el continente americano, el hombre tuvo que utilizar, pues, un medio, ¿no? Un medio para poder pasar del continente asiático al continente americano, ¿no? Y por acá su compañero Espíritu me comenta El el hielo, hielo, ¿no? hielo. Claro. Había un punto de hielo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? A ver, te explico. América y Asia estaban rodeadas de un glaciar. Ese glaciar se le conocía como la glaciación de Wisconsin. ¿Ok? ¿Qué cosa es la glaciación de Wisconsin? Es una masa de hielo que estaba rodeando tanto Asia como América. Y esta masa de hielo, cuando rodeaba Asia y América, hizo que el mar que se encuentra en el medio de estos dos continentes, que es obviamente el Océano Pacífico, reduzca su nivel. Y a ese descenso del nivel del agua se le conoce como la eustasia glacial. O sea, el agua se va a poner prácticamente a nivel del suelo. Y eso permitió de que se formara una especie de puente de hielo por donde el hombre justamente va a pasar desde Asia hasta América. Y ese puente de hielo se le conoce como el Istmo de Bering. ¿Se dan cuenta? Gracias a ese istmo de Bering o puente de hielo, el hombre pudo haber pasado desde Asia hasta América. Pero el espacio que había entre Asia y América se le conocía como el estrecho de Bering. Una cosa es el espacio que hay y otra cosa es el puente de hielo que se va a formar por donde el hombre justamente estaría pasando para llegar al continente americano. Y esas justamente fueron las condiciones que le permitieron al hombre poblar desde el continente asiático hasta el continente americano. ¿Me dejo entender entonces qué facilidades tuvo el hombre para llegar a América? Hasta aquí me dejo tener esta parte introductoria. ¿Hello? Sí. ¿Se Sí. entiende?
Sí, profesor. Sí, ¿Todos, profesor. todos en la sala entendieron? Bien, Sí, profesor. Sí, profesor. muy bien. Ok, entonces, para concluir, ¿ya? El poblamiento americano fue un proceso de migración que realizan las bandas, o sea, los grupos humanos que pertenecían al Paleolítico Superior, y estas van a llegar al continente americano gracias, pues, a esta glaciación de Wisconsin, que permitió la formación de un puente de hielo conocido como el Istmo de Bering. Y con ese Istmo de Bering, el hombre pudo llegar desde Asia a América. Pero la pregunta es, ¿y por qué razón el hombre tuvo que desplazarse desde Asia para llegar a América? ¿Te acuerdas por qué el hombre se va desde Asia hasta América? ¿Cuál fue su principal objetivo? La escasez de comida. Excelente, ¿no? Era claro, ¿no? O sea, era necesario proveerse de alimentos y para tener sus alimentos y alimentarse tenía justamente que salir de ese lugar, migrar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por la necesidad de proveerse de alimentos, el hombre estaría desplazándose desde Asia a América. Ahora, te había comentado pues que la carne favorita del hombre era la del mamut, ¿verdad? La del mamut lanudo. Pero el mamut ya a finales del Pleistoceno, o la era glacial que se vivía en esa época, se estaba extinguiendo, ¿ya? Y como se estaba extinguiendo, el hombre en esa época tuvo pues que utilizar un sustituto. ¿Y qué carne va a sustituir a la del mamut? La carne del reno. El reno, tú sabes que es un animal que vive pues en lugares fríos, ¿no? Solamente recuerda pues a Papá Noel, ¿no? Cuando va a viajar para llevar su regalo necesita de 8 renos, ¿verdad? Ya, esos renos normalmente viven en lugares fríos. ¿Ya? Estos renos vivían en la zona de Siberia, en la zona de Rusia, la zona más fría de este continente asiático, y cuando el hombre comenzó pues a llegar a Siberia, comenzó a cazar al reno, pero obviamente pues el reno, para evitar ser cazado, tiene que huir de ese lugar. Por eso es que mientras el hombre perseguía al reno, el hombre justamente va a atravesar ese puente de hielo, y eso va a llevar al hombre a un nuevo continente, al continente americano. Y cuando el hombre llega al continente americano, va a encontrar otro tipo de animales, animales que nunca en su vida había visto. Por ejemplo, ¿cuáles son los animales más comunes que encontraría el hombre en América, que nunca había visto? ¿Qué? Auquénidos, ¿no? O sea, llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, ¿no? Tú sabes que el animal más característico de América vienen a ser los auquénidos en general, ¿no? ¿Qué otro tipo de animales también crees que el hombre encontró en América, aparte de los auquénidos? ¿Las aves? Aves, bueno, el cóndor, ¿no? Pero ¿qué otros animales más habrá encontrado el hombre? Los animales feroces. No, vacas. Alpacas, auquénidos en general, ¿verdad? Ya dijimos auquénidos. Vacas. ¿Qué otro animal? Vacas. La Uy, vaca, la vaca no es americana. El cuy, muy bien. Claro, recuerden ustedes que el cuy es un animal americano, es un animal peruano incluso, ¿verdad? Entonces, el hombre, cuando va llegando al continente americano, va encontrando animales nuevos, como el caso de los auquénidos y los cuyes, ¿no? Claro, también va a encontrar el cóndor y otros animales más, pero los más comunes y nuevos para el hombre fueron los auquénidos y los cuyes, ¿ya? Ahora, también va a encontrar otros animales como los megaterios, los perezosos gigantes, por ejemplo, mastodontes, grandes animales, grandes elefantes, ¿ok? Muy parecidos al mamut, grandes elefantes, le decían mastodontes, esmilodontes o tigres dientes de sable, también va a encontrar el hombre pues en América. Y esos animales que pertenecían a la megafauna, el hombre va a cazarlos. ¿Para qué? Para alimentarse. Pero tú sabes que cuando el hombre caza, eso genera que los animales aumenten o se reduzcan. ¿Qué pasa con los animales? Se reduzcan. Se reducen, profe. Reducen, ¿verdad? O sea, tú por ejemplo, a ver, imagínate que te has comprado una caja de panetón en Navidad, una caja de panetón Donofre, ¿no? Y tú sabes pues que en el mes de diciembre pues siempre se antoja uno de comer panetón
Entonces, en lugar de guardar tus 6 panetones hasta el 24 de diciembre, te lo has ido comiendo pues cada semana. Y cuando llega Navidad ya no hay panetón. Entonces, pregunta, en lugar de guardar tus panetones, te lo has terminado acabando, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? El hombre, cuando encontró esos nuevos animales en América, ¿qué es lo que hizo? Mataban solo los machos y las hembras se lo dejaban. Claro, ¿no? O sea, se dedicó a matar a esos animales para consumirlos y así pues la cantidad de animales, en lugar de aumentar, se reducen, ¿sí o no? Sí, ¿Me entiende con este ejemplo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. profe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, el hombre ni bien encuentra estos animales, los consume y eso va a generar que muchos de estos animales que pertenecían a la megafauna se extingan. Sting. Así es, se extinguen esos animales. ¿Y qué pasa cuando un animal se extingue? ¿Qué es lo que pasa? Deja de existir. ¿Escasez? ¿Escasez? Claro, genera la escasez de alimentos, ¿verdad? Y el hombre pues va a pasar escasez de alimentos. Por eso es que el hombre dice, yo no puedo depender mucho de la naturaleza, porque ya Pero, no... profesor, Un momentito. Yo ya no puedo depender mucho de la naturaleza porque ya no me está dando la misma cantidad de carne que antes me daba. Dime, ahora sí, cuéntame. pero casi justamente cuando lo comienzan a agarrar un macho y una hembra para que no. Y creo que casi también lo hacen ya la agricultura o la pesca también. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de la época de piedra, estamos hablando del periodo lítico. En el periodo No, sí, lítico, pero es que, si no me equivoco, en ese momento también ya estaban viendo, pues como usted dijo, no dependía mucho de la naturaleza y veían cómo florecían las plantas o así. Pues claro, eso, va a haber un momento en que recién el hombre va a descubrir la agricultura. ¿Por Dejan de qué? ser nómades. Claro, es que vuelvo a repetirte, por eso quería llegar a ese punto. No te preocupes, está bien tu acotación. A ver, te explico. ¿Qué pasa cuando tú tienes necesidades? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando sabes que tienes que hacer una actividad, pero te faltan muchas cosas? ¿Qué pasa cuando tienes necesidades? Tienes que buscar una solución, ¿verdad? ¿Cierto? El hombre se está dando cuenta que está pasando hambre. ¿Por qué? Porque muchos animales grandes, la megafauna, se está extinguiendo. Y si la megafauna se está extinguiendo, entonces es necesario buscar otros animales que puedan sustituir esa megafauna. Pero el hombre se va a pasar prácticamente una vida buscando animales de la misma longitud, del mismo tamaño, y no los va a encontrar. Y en lugar de cazar grandes animales, el hombre estaría cazando pequeños animales. La pregunta es, ¿y si el hombre está cazando pequeños animales, va a poder sustituir la misma cantidad de carne que antes consumía? No, No. No, no, ¿verdad? no. Ya, entonces, justamente bajo esa necesidad de que no hay tantos animales para cazar, el hombre dice, caramba, ¿por qué mejor no capturo a una pareja de animales, los encierro en una cuevita o los encierro pues en un corral, cosa de que estos animales se reproducen y así tengo más animales para comer? Esa justamente fue la idea que va a tener el hombre y es por eso que poco a poco ya a partir del periodo arcaico o el periodo mesolítico, el hombre logra descubrir la ganadería, la crianza de animales. Y además también el hombre está pues creando algunas, bueno, está cultivando, está sembrando algunas plantitas para que estas plantitas crezcan y también puedan ser su alimento. Y es ahí como el hombre descubre lo que es la agricultura incipiente, a lo que se conoce como horticultura. Entonces, mira, el hombre antes era nómade, antes viajaba de un lugar a otro, era depredatorio, o sea, depredaba todo lo que encontraba. Y cuando ya no había que comer, el hombre recién bajo esa necesidad tuvo que crear su propio alimento, sembrar sus plantitas y criar a sus animales. ¿Me entiende con esa idea? sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? Ya, muy bien. Claro, poco a poco después se va a volver sedentario. Primero es nómada y poco a poco ya recién se va a volver sedentario.
¿verdad? Muy bien, listo. Entonces, eso es lo que justamente quería detallar acerca de esta parte introductoria con respecto al poblamiento americano. Entonces, vamos a ver por aquí más detalles con respecto al poblamiento americano. Aquí te he puesto un concepto breve a lo que fue justamente el poblamiento americano y también hay unas características del poblamiento americano. ¿Qué fue el poblamiento americano? Fue el proceso de migración que realizaron las bandas, ¿ok? Pertenecientes al Homo sapiens. Recuerden ustedes que el hombre que llegó a América pertenecía al Homo sapiens. Tú sabes que el Homo sapiens es el hombre más evolucionado, ¿cierto? Pregunta, a comparación de un Homo neandertal, el Homo sapiens es más desarrollado, ¿sí o no? Es más evolucionado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de esa división? Homo habilis, erectus, neandertal. ¿Te acuerdas de esa división o no? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, pregunta, de acuerdo a esa división, ¿cuál es el hombre más evolucionado, más desarrollado? El Homo sapiens. Este Homo sapiens, pues, sabe fabricar sus herramientas de piedra, ¿ok? Perfecciona sus herramientas de piedra tallada. Este Homo sapiens caza, pesca, recolecta frutos. Este Homo sapiens se organiza en bandas. Este Homo sapiens, pues, también está representando el arte mobiliar, utiliza la piedra para darle una forma, una figura, ¿no? Como el caso de las Venus de Willendorf. Este Homo sapiens también está representando las escenas de caza a través del arte parietal. Todos esos conocimientos corresponden al periodo del Homo sapiens. Entonces, pregunta, chicos, el hombre que va a llegar a América durante la época primitiva pertenecía a qué periodo? Al Homo sapiens, ¿verdad? Sapiens. No te vayas a olvidar, ¿eh? El hombre que llega a América durante la prehistoria, durante el periodo primitivo, pertenecía al Homo sapiens. ¿En qué momento llega el Homo sapiens, las bandas de Homo sapiens a América durante finales del Pleistoceno? ¿Qué cosa es el Pleistoceno? Es la era glacial, la era del hielo, que lo conocen muchos, ¿ya? Cuando ya pues la era del hielo estaba terminando, recién el hombre estaba llegando a América. ¿Ok? En América habían dos glaciaciones. La glaciación de Wisconsin, que conectaba Asia con América, y la glaciación de Lauricocha, que se encontraba en el Perú. Yo les hago una pregunta, y ustedes deben saberlo por geografía. ¿Por qué el Perú, chicos, tiene diferentes picos nevados? Vamos, pregunta ¿Por la sencilla. altitud? ¿Qué, Por la profesor? altitud. ¿Por qué en el Perú hay picos nevados? ¿Por qué en el Perú hay, por ejemplo, ¿no? Encontramos Por los cerros. el Huascarán, el Alpamayo, el Pichu Picchu, el Misti. ¿Por qué el Perú tiene picos nevados? Por, por altura de los cerros que tiene. Por la altura de los Por cerros. la altura y los cambios climáticos. Ya. ¿Qué más? Por el cambio ambiental. Por el cambio ambiental. Ya. ¿Algo más? ¿Por qué en el Perú hay picos nevados? Vamos, chicos, participen sin miedo. Por la dirección del viento que se va. Ujú. Dirección Claro. del viento. ¿Sabes cuál es la respuesta más sencilla que puedes tener acerca de por qué en el Perú hay picos nevados? Porque antes en el Perú había una glaciación. Y el hielo va a ir pues derritiéndose en el tiempo. Y las muestras, las pruebas de que en el Perú había una glaciación, vienen a ser las montañas o picos nevados. Huascarán, por ejemplo, es el pico nevado más alto del Perú. Y Huascarán es una prueba que antes en el Perú había una glaciación. ¿Y cómo se llamaba la glaciación que justamente se encontraba en el Perú? La glaciación de Lauricocha. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, cuando el hombre va a poblar nuestro territorio andino, ¿qué glaciación encontró en el Perú? Lauricocha. Lauricocha, ¿verdad? La glaciación de Lauricocha. Muy bien. ¿Por qué el hombre había llegado a América? Vamos, ya lo había dicho. Por la. Por la escasez de alimentos.
por la escasez de alimentos, ¿verdad? Por la necesidad de alimentarse o proveerse de alimentos, ¿no? Acá justamente lo he colocado también, ¿no? Y con respecto a lo que es el tiempo, sí hay una pequeña variación, ¿ya? Algunos autores consideran que el hombre, el Homo sapiens, llegó a América a partir del año 18.000 antes de Cristo. Otros autores sostienen el año 15.000. Por eso es que aquí pongo aproximadamente entre el 18.000 al 15.000, las bandas de Homo sapiens estarían llegando al continente americano, ¿ya? Entre el 18.000 o el 15.000, las bandas de Homo sapiens estarían llegando al continente americano. ¿Ok? Muy bien. Vamos con estas características básicas con respecto al poblamiento americano. Primera característica, el clima. Pregunta, jóvenes, si decimos que América se encontraba rodeada de una glaciación, ¿el clima que presentaba América era fría o cálida? Frío. Helado. Fría. Fría, sí, si hablamos de una glaciación, estamos hablando de un clima muy frío, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de clima presentaba América cuando las bandas de Homo sapiens llegaron? Un clima frío. Congelado. Congelado, frío, gélido, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llamaba esa época? Glaciar. Esa época donde se encontraba estos glaciares que presentaban este clima frío, vendría a ser justamente el Pleistoceno, ¿verdad? Claro, vendría a ser el Pleistoceno, ¿cierto? Muy bien, así es. ¿Qué glaciación se encontraba en América cuando las bandas de Homo sapiens llegaron? ¿Qué glaciación? Wisconsin. Acá lo he colocado, la glaciación de Wisconsin. Bien, listo. Entonces, ya sabes, cuando las bandas de Homo sapiens llegan a América, encuentran un clima frío o cálido. Frío. ¿Verdad? Frío. ¿Por qué frío, profe? Porque hablamos de la glaciación de Wisconsin, ¿cierto? La glaciación de Wisconsin. Y esa glaciación de Wisconsin se encontraba durante la época del Pleistoceno, ¿verdad? Muy bien, Pleistoceno, excelente. Entonces, ya tenemos el clima. Vamos ahora a la economía. Una pregunta. Durante el periodo primitivo, durante el periodo de piedra o durante el paleolítico, ¿el hombre crea sus propios alimentos o depende de la naturaleza? Depende De la naturaleza. Depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la naturaleza la que le da alimentos, tanto como animales como plantas que puede consumir, ¿cierto? Entonces, el hombre lo que hizo es consumir esos alimentos. Pero cuando terminaba de consumir todos los alimentos que encontraba en el lugar de donde estaba, el hombre decía, bueno, ya no hay alimentos, entonces me voy a otro lugar donde pueda conseguir los mismos alimentos y ahí voy a seguir desplazándome por el resto del lugar. ¿Cómo se le conoce a ese estilo de vida donde el hombre pues Nómade. claro, ¿no? Es un estilo de vida donde el hombre depende de la naturaleza, no crea su alimento, es muy dependiente, se le conoce como la vida nómada, ¿verdad? Nómada o transitoria también podría decir. Transitoria, ¿por qué? Porque va a migrar de un lugar a otro. Cuando no haya los mismos alimentos que encontraba en el lugar anterior, va a irse a otro lugar, ¿no? Es por eso que el hombre es nómada. ¿Te das cuenta? Ahora, su economía era pues depredatoria o parasitaria. ¿Por qué depredatoria? Porque el hombre se dedicaba a producir o a consumir los alimentos. Consumir. Consumir, ¿verdad? Solamente consumía los alimentos. Por lo tanto, depredador, ¿cierto? ¿Por qué también decimos que la economía del hombre paleolítico o del hombre de la edad de piedra, en sí, del periodo lítico, es parasitaria? ¿Por qué? Porque ellos son productores de alimentos o dependen de los alimentos de la naturaleza. Depende. Depende. Dependen de la naturaleza, ¿sí? Claro.
lo que la naturaleza les da. Por lo tanto, son parásitos. ¿Por qué? Porque no producen sus alimentos. ¿Te das cuenta? Esta es la economía que tenía el hombre, ¿no? Y llegando a América. El hombre paleolítico entonces es un depredador y parasitario porque no produce sus alimentos, sino depende de la naturaleza, de lo que la naturaleza le da. ¿Bien? ¿Cómo se organizaba el hombre durante el periodo paleolítico? Bueno, el hombre se organizaba en bandas. ¿Qué cosas son las bandas? Las Grupos bandas, pequeños. claro, las bandas vienen a ser grupos de hombres que se van a dedicar a qué actividad? ¿Caza, pesca o recolección? Casa. Casa. ¿Cuál es la actividad más brava que tiene el hombre? ¿La caza, la La pesca o caza. la recolección? La Casa. 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 La cacería de animales, ¿cierto? Claro, por ejemplo, ¿no? Si vas a buscar un mamut, no vas a ir pues solo, ¿no? Así tengas el cuerpo más fortalecido, el cuerpo más musculoso, no vas a poder contra un mamut, pues, sino de un trompazo nada más te tirabas de otro lugar, ¿sí? Entonces, para cazar un mamut, el hombre tenía que ir pues en bandas. Aproximadamente, ¿cuántos hombres conformaban una banda? Aprox. 9, 8. ¿Cuántos hombres formaban una banda? ¿5? 9, 8. Pero un mamut sería esa cantidad. ¿9? 10. ¿Quién da más? Si tú vas a cazar a un mamut, ¿cuántos hombres necesitas? 12. Depende del tamaño. 15. Nada. ¿Sabes cuántos hombres necesitas para cazar un mamut? Cerca de 50 o 70 hombres. ¿Por qué? Porque los mamuts medían pues cerca de 4 metros de altura y obviamente eran totalmente robustecidos, eran gordos los mamuts, pesados. 10 hombres no pueden con un mamut. Alrededor de 50 hombres o a 70 hombres, ¿ya? Era pues la cantidad necesaria para poder cazar esos animales. Entonces las bandas estaban en el rango pues entre 30 a 50 hombres aproximadamente. ¿Ya? Muy bien. Pero una pregunta, esa banda que está organizada para cazar esos animales, la pregunta es, ¿esa banda necesita de un líder, sí o no? Sí. Claro, recuerden que todos los grupos sociales que se formen siempre necesitan de un líder, ¿verdad? Yo tengo una pregunta a ti. ¿Y quién crees que podría ser considerado como líder de esas bandas? El más inteligente y fuerte. Para ti, ¿quién debería asumir ese rol, esa meta? ¿El El más hombre, experimentado. el más fuerte o el más hábil? El más fuerte. ¿Saben? El más experimentado, profe. Por acá me dicen el más fuerte. Ya. Pregunta. Para cazar un gran animal como el mamut, otra vez vamos con el mamut, ¿se necesita la fuerza bruta o la astucia? ¿Qué se necesita? Astucia. Astucia. Los dos. Así Sí. ¿Qué necesito yo para cazar animales? Necesito Astucia. trampas. Trampa. Claro, las trampas son necesarias, ¿sí? Obvio. Para el hombre en esa época las trampas eran necesarias para cazar a los animales, ¿sí? Claro. Pero la pregunta es, ¿y si yo quiero colocar trampas, qué necesito? ¿Fuerza bruta o inteligencia? Inteligencia. Inteligencia. Por lo tanto, ¿quién crees tú que va a ser considerado el líder de la banda? ¿El más hábil o el más fuerte? El Más más hábil. hábil. Más hábil. Más hábil. Más hábil. Más hábil. ¿Te diste cuenta, verdad? Muy bien. Entonces, las bandas van a ser lideradas por el más hábil. No necesariamente el más fuerte va a ser el líder. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a repetir, para cazar a grandes animales es necesario de la astucia. ¿Ya? Por esa razón es que el que es considerado como líder de la banda es el más hábil. ¿Correcto hasta aquí? Ya. Muy bien. Listo.
¿Qué más? Vamos a ver, pues, que, bueno, lo que te estaba comentando, ¿no? Las actividades que el hombre desarrolla durante el periodo paleolítico superior vendrían a ser la caza, la pesca y la recolección. Algunos me dirán, profe, una pregunta. Si usted me está diciendo de que América se encontraba, pues, en una época fría durante el Pleistoceno, profe, ¿el agua no debe estar congelada? Pregunta, chicos, ¿todo el continente americano estaba congelado? No, solamente se distribuían por bloques de hielo. O sea, ¿todo el planeta estaba congelado? No. No, regiones nomás. Habían algunos lugares nomás que estaban congelados, ¿sí o no? Por lo tanto, si hay algunos lugares que no están congelados, quiere decir que hay, como quien dice, ¿no? Hay un espacio para poder pescar, ¿sí o no? Sí. ¿No? En el Perú, por ejemplo, ¿todas las aguas del Pacífico estaban congeladas? No, ¿verdad? No, Solamente No. algunas partes, ¿verdad? Por esa razón es que el hombre, cuando llegue al Perú, cuando comience a poblar el Perú, ¿ya? También se va a dedicar a la pesca y al marisqueo. ¿Por qué? Porque en el mar peruano va a encontrar mariscos. Y esos mariscos fueron muy necesarios, no solamente para su alimentación, sino también para crear algunos instrumentos musicales. ¿Te das cuenta? Entonces, no vayan a pensar de que todo el planeta estaba congelado. Solamente algunos lugares, algunos puntos del planeta estaban congelados. El resto, pues, tenían pues un clima cálido y por lo tanto ahí se podía pescar. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y la recolección, que era pues el suministro de frutos, plantas, o sea, era pues como quien dice, ¿no? Ir al campo y tratar de sacar pues todos los alimentos, guardarlos en canastas. ¿Ya? Muy bien. La recolección de frutos, entonces el suministro de los alimentos se encontraba en el campo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas características que te acabo de comentar, lo estaría realizando el Homo sapiens, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vayamos por aquí. Vamos a ver ahora entonces las teorías, ¿ya? Cuando hablamos acerca del poblamiento americano, vamos a ver que hay muchos autores que van a plantear una teoría y van a plantear tanto pruebas como también refutaciones, ¿ya? El poblamiento americano está conformado por diferentes teorías. Algunas teorías van a ser denominadas como autóctonas y otras teorías van a ser denominadas como inmigracionistas. Entonces, una teoría autóctona. Una teoría autóctona significa que el hombre va pues a aparecer en un territorio específico. Y las teorías inmigracionistas sostuvieron de que el hombre estaría pues llegando de otros lugares, ¿no? Esa es la diferencia entre las teorías autóctonas como las teorías inmigracionistas. La teoría autoctonista va a ser llamada así, ¿por qué? Porque hay un autor llamado Florentino Amellino, quien decía pues que el origen de la humanidad se estaría dando en América, ¿ya? ¿Y por qué razón decía este señor? Lo que pasa es que durante la colonia, durante el virreinato, las diferentes órdenes religiosas o las misiones religiosas como franciscanos, dominicos, ¿no? Frailes en sí, cuando lleguen al Perú, van a comenzar pues a preguntarse cómo es posible que el ser humano se haya desarrollado en este territorio nuevo, porque para los españoles pues América era un territorio nuevo. Y siempre pues se preguntaban cómo es posible que se haya formado la vida en ese territorio americano. Es ahí donde destaca un señor llamado León Pinelo, quien comenzó pues a comparar la Amazonía peruana, o sea, nuestra selva, con el jardín del Edén. Y ese señor pensó que probablemente ese jardín del Edén que nos narra la Biblia se haya pues dado aquí en América, sobre todo en el Perú.
Y en su obra Paraíso en el Nuevo Mundo, él pues menciona que la selva peruana fue el antiguo jardín del Edén. Solamente fue un planteamiento lo que él propuso. ¿Por qué? Porque no encontró ninguna prueba, no encontró ningún resto fósil, no encontró ningún resto cerámico para decir pues que la selva peruana fue el jardín del Edén. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasaba. Entonces vamos a ver que León Pinelo pues solamente propone, ¿no?, de que la selva peruana probablemente sea pues el jardín del Edén. Como antecedente entonces, Florentino Meguino pensó y dijo, si el señor Antonio León Pinelo dice que probablemente pues América haya sido el lugar donde se originó la vida, entonces probablemente quiere decir que América realmente es la cuna de la humanidad. Y bajo ese concepto, el señor Florentino Meguino, en su natal Argentina, comenzó pues a investigar diferentes restos, comenzó a investigar diferentes lugares, y justo en las pampas argentinas encontró un resto fósil, pensando que quizás estos restos fósiles correspondieron a los primeros humanos que aparecieron en nuestro continente. Y por lo tanto, gracias al hallazgo de estos restos fósiles aquí en Sudamérica, específicamente en las pampas argentinas, Florentino Meguino propuso de que el origen de la humanidad se dio en América. Y por lo tanto, América es la cuna de la humanidad. Pero la pregunta es, esta propuesta, este planteamiento de que América es la cuna de la humanidad, ¿realmente es cierta? No. No, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay un continente que es considerado la cuna de la humanidad. África. Claro, nosotros sabemos que África es considerada la cuna de la humanidad, ¿verdad? Te había dicho que el hombre apareció por primera vez en África Oriental, ¿cierto? En los valles del Chad, la Etolo y Turkana, el valle del Rif, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos y es lo que la historia propone. Pero este señor Florentino Meguino, pues, le sacó la vuelta a esa teoría, como quien dice, pensando que probablemente América sea la cuna de la humanidad. Ahora, esos restos fósiles que encontró Florentino Meguino en Argentina, comenzó pues a investigarlo y descubre que esos restos pertenecían a primates. Entonces él pensó y dijo, estos primates fueron los primeros hombres que aparecieron en América. Eso es lo que él pensó. Y cuando hizo la investigación del tiempo de esos restos fósiles de primates, él pues llegó a la conclusión que pertenecieron a la época terciaria. Ustedes saben pues que la Tierra, las eras geológicas se dividen en 4 etapas, ¿verdad? 4 eras, era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y que esos restos fósiles que encontró Florentino Meguino en Argentina pertenecían pues a la era terciaria. Entonces, por lo tanto, los restos fósiles de este Homo pampeanus que él encontró, según él, pertenecieron a la era terciaria. Eso es lo que él plantea. Las pruebas que él propone son los restos fósiles que pertenecieron a la era terciaria. Pero vamos a ver que hay muchos arqueólogos y entre ellos algunos científicos que van a pues a discutir este planteamiento, y es ahí donde destaca pues un señor checo norteamericano llamado Alex Herlica. Alex Herlica fue un investigador justamente quien se dedicaba pues a proponer diferentes propuestas o planteamientos, ¿ya? Y justo cuando se entera pues de que Florentino Meguino está planteando esta posible teoría de que América sea la cuna de la humanidad, Alex Herlica comenzó a investigar más a fondo esos restos fósiles que había encontrado Florentino Meguino. Y cuando Alex Herlica investiga estos restos fósiles, se da con la sorpresa de que estos restos fósiles no son humanos,
sino simplemente pertenecen a primates. La pregunta es la siguiente. ¿Será lo mismo un primate que un ser humano? ¿Sí o no? No. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Su conocimiento. Por el conocimiento. Ya. ¿Qué más? Algunos Sus rasgos físicos características. como la cara. Pregunta, ¿cuál es el cambio físico que diferencia un hombre de un primate? La espalda. Mm, La columna. Columna, no. El pelaje, Postura. cabello, El tamaño del cerebro. El pulgar. el cráneo. Pregunta, si tú te comparas a los monitos del Parque de las Leyendas, ¿tú caminas en 4 patas o en 2 patas? Dos patas. Dos Bueno, pies. Patas. Bueno, claro, pies, hoy le piernas. decimos pies, ¿no? Pero en esa época le decían patas. Claro, si tú comparas pues con los monitos del Parque de las Leyendas, tú eres bípedo, ¿verdad? ¿Por qué bípedo? Porque caminas en 2 pies, ¿verdad? O en 2 patas, ¿no? Porque antes, en cambio, los monitos en general son cuadrúpedos. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia un hombre de un primate? Su forma de caminar. ¿No? Su forma de caminar, ¿cierto? El bipedismo, claro. Por lo tanto, ¿los humanos son iguales que los primates, sí o no? No. ¿Verdad? Biológicamente, Parecidos. claro, biológicamente pertenecemos al reino animal, ¿no? Somos cordados y todo eso, pero físicamente nosotros somos bípedos y somos racionales. En cambio, los primates son cuadrúpedos, son irracionales, ¿no? Pero, profe, yo he visto la película Planeta de los Simios. Sí, pues, pero para que esos simios puedan evolucionar, al igual que el ser humano actual, tiene que pasar trillones y trillones de años. ¿Entiendes? Tiene que pasar muchos años. Pero profesor, también se ha visto cómo, ¿Cómo? también se ha visto cómo hay simios que caminan en dos patas, incluso pueden hablar así, incluso ni siquiera pasó varios años, sino unos cuantos años y pueden hablar así con enseñas y caminar en, como dicen, en dos patas, Un ser humano actual, ¿tú crees que enseñándole, ¿no? claro, si nosotros Ah, domesticamos a esos signos, quizás, pero, le enseña, pues. pero personalmente, o sea, autónomamente, esos simios podrán ser iguales que nosotros. En millones de años. Claro, por sí mismos, esos simios serán Pueden iguales intentar. como el hombre de hoy en día, ¿sí o no? Por sí mismos, no, ¿verdad? Necesitan que los entrenen, ¿sí o no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Ujú. Planeta, en la película El planeta de los simios, ahí se puede ver cómo esos simios evolucionan, ¿no? Producto pues de la violencia que hacían los Droga, astronautas, ¿no? Como Para evitar experimentos. los por una experimentos, droga. ¿no? Entonces, bajo esa violencia, esos simios pues van a rebelarse en contra de los humanos y por sí mismos van a evolucionar. Pero eso es lo que te cuenta la película. Pero en la vida real, así al simio le pongas pues un tablero de ajedrez, el simio por sí mismo no va pues a utilizar el mismo raciocinio que un ser humano actual. Tendría que ser entrenado por una persona para que de repente pueda pues mover algunas piezas, pero por sí no lo pueden hacer. Pregunta, ¿nosotros tuvieron que enseñarnos para poder ser seres racionales? Aprendimos con el tiempo. Aprendimos en el tiempo. Te voy a decir, el simio podrá evolucionar así nomás para parecerse a un ser humano actual en poco tiempo. No, ¿verdad? Tendría que pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, conclusión, los simios y los seres humanos no son iguales físicamente por el bipedismo y también por el aspecto racional. Pero gracias a que nosotros desarrollamos nuestra racionalidad, gracias a las necesidades. Claro. ¿Qué pasa cuando el hombre tenía frío? No tenía ropa el hombre. Bajo la necesidad de abrigarse, tuvo que utilizar las pieles de los animales. O el hombre en esa época encontró ropa en saga Falabella, o lo llegó a decir. No, ¿verdad? Bajo la necesidad de abrigarse, tuvo que crear su vestimenta, ¿no?
Igual, para pescar tuvo que crear arpones, redes de pescar, ¿cierto? Entonces date cuenta que gracias a las necesidades, el hombre se ha podido desarrollar, se ha podido adaptar a su medio. ¿Te das cuenta? Entonces, Alex Herlica, cuando llega a la conclusión de que esos restos fósiles pertenecían pues a primates que sí fueron parte de la era terciaria, mas no eran humanos, Alex Herlica invalida esta teoría. Alex Herlica pues logra refutar. La teoría de Florentino Ameghino es inválida. ¿Por qué es inválida? Por falta de pruebas. Las pruebas que había presentado este señor no fueron suficientes. Por lo tanto, su teoría fue aceptada o descartada. ¿Aceptada o descartada? Descartada. Descartada, ¿cierto? Inválida, o sea, no tiene validez. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace Alex Herlica. ¿Ya? Pero después de esto, apareció otro señor llamado José de Acosta. ¿Quién era José de Acosta? José de Acosta, o el cura José de Acosta, era un jesuita. Ustedes saben que los jesuitas fueron las órdenes religiosas que llegaron pues al Perú durante la época del rey Toledo y se van a dedicar pues a difundir la educación. Recuerden ustedes que los grandes maestros fueron jesuitas. Los primeros fueron dominicos, después encontramos a los jesuitas, ¿no? Los jesuitas eran pues personas sabias. Entonces, este jesuita, José de Acosta, ¿ya? Mientras viajaba pues desde Asia a América, notaba pues algunas similitudes físicas entre el hombre asiático y el hombre americano. ¿Qué similitudes físicas observaba entre el hombre asiático y el hombre americano? Por ejemplo, encontraba que el hombre asiático y americano tenían un cabello lacio, dientes en forma de pala, pómulos salientes, ¿no? Y esas pruebas, pues, antroposomáticas fueron descubiertas por primera vez por este señor José de Acosta. Por eso es que el precursor de la denominada teoría asiática, ¿ya? Va a ser el señor José de Acosta. ¿Por qué razón? Porque eres el primero en darse cuenta que el hombre americano es muy similar al hombre asiático. ¿Te das cuenta? Esto es lo que planteó el señor José de Acosta. En su obra Historia Natural y Moral de las Indias, José de Acosta narra cómo el hombre americano era muy similar físicamente al hombre asiático. Alex Herlica fue un estudioso que va a utilizar los conocimientos del señor José de Acosta y va a profundizar. Entonces la pregunta es, ¿quién es considerado el antecesor de Alex Herlica? José de Acosta, ¿verdad? Porque fue el primero en observar esos detalles. Por lo tanto, si yo digo, Alex Herlica fue el que descubre las similitudes físicas entre el hombre americano y asiático, ¿es verdadero o falso? Chicos, vuelvo a repetir. Si yo digo que Alex Herlica fue el primero en observar las similitudes físicas entre el hombre americano y asiático, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué falso? ¿Quién fue el primero en observar esos rasgos? José de Acosta, ¿verdad? Por esta razón es que José de Acosta es considerado como el precursor de la teoría inmigracionista asiática. ¿Por qué se va a llamar teoría inmigracionista asiática? Porque Alex Herlica llega pues a la conclusión de que el hombre, como tiene estos rasgos físicos similares al hombre asiático, el hombre americano, tiene los rasgos físicos similares al hombre asiático, por lo tanto, eso significa de que el poblamiento se da desde la región de Asia, lo cual fue favorecida gracias a la glaciación de Wisconsin y a la formación de ese estrecho de Bering, para que al final él llegara a América. Eso es lo que justamente propone. Claro, Alex Herlica se inspira, ¿no? Muy bien,
Alejérlica se inspira en lo que había pues descubierto por primera vez el señor José de Acosta. Y es por eso que Alejérlica concluye esa idea de que el hombre americano llegó desde Asia durante la época a finales del Pleistoceno. ¿Cuáles son las pruebas que plantea en este caso Alejérlica? Las pruebas que él presenta con respecto a esa teoría, en primer lugar, fueron pruebas geográficas. ¿Qué prueba geográfica presenta Alejérlica? Primero, la cercanía que hay entre Asia y América. Como te dije, Asia y América son dos continentes muy cercanos. Pero como en esta época estaban pues rodeados de la glaciación de Wisconsin, eso favoreció la unión de estos dos continentes bajo un puente de hielo. ¿Y cómo se llamó ese puente de hielo? Se le conoce como el Estrecho de Bering. ¿Ok? A finales del Pleistoceno. Ahora, otra cosa también que pudo plantear Alejérlica en sus pruebas fueron las similitudes físicas que hay el hombre asiático y el hombre americano. A esas pruebas físicas se le conocen como pruebas antroposomáticas. ¿Por qué antroposomáticas? Porque están hablando de la similitud que hay entre los hombres asiáticos y americanos en el rasgo físico. ¿Qué tipo de pruebas? Cabello lacio, ojos rasgados, la piel amarilla, por ejemplo. El hombre asiático se caracterizaba por tener la piel amarilla, ¿ok? Los pómulos salientes, los dientes en forma de pala. Esas pruebas van a ser llamadas antroposomáticas. Y una prueba interesante que justamente Alejérlica también propone en sus pruebas fue la famosa mancha mongólica de nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Todos los bebitos, ni bien nacen, ya durante sus primeros 3 días, presentan en esta zona lumbar una mancha de nacimiento, que curiosamente el hombre mongólico, o sea, el hombre de la Mongolia, también tenía al momento de nacer. Por eso es que a esta mancha que tienen los recién nacidos se le conoce como la mancha mongólica de nacimiento. Es un rasgo muy similar que lo tiene tanto el hombre de América como el hombre asiático. Y esa mancha desaparece después de los 3 días de nacido. ¿Te das cuenta? Entonces esa mancha mongólica de nacimiento también fue una prueba antroposomática que planteó el señor Alejérlica. Ahora, Alejérlica se da cuenta de que la raza que estaría llegando a América, los grupos humanos que llegaron a América, fueron grupos paleomongoloides. La raza que estaría llegando a América fue la raza paleomongoloide. ¿Por qué paleomongoloide? Porque el hombre proviene de la Mongolia. Y si el hombre proviene de la Mongolia, entonces la pregunta es, ¿tu amigo es un mongol, sí o no? Habla. ¿Tu amigo es un mongol, sí o no? Claro. ¿Por qué tu amigo es un mongol? Porque es de la Mongolia, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces tu amigo es un mongol. La raza, ¿no?, que planteó Alejérlica, pues, con respecto al poblamiento americano, fue la raza paleomongolide. En castellano, tu amigo es un mongol. ¿Sí o no? Así es. Entonces aquí tenemos estas pruebas antroposomáticas que lo van a tener pues tanto los hombres asiáticos como los hombres americanos. Por ejemplo, tenemos ahí a los ojos rasgados, ¿no? Los ojos chinos, ¿no?, que le dicen comúnmente, ¿no? Aquí en el Perú pues hay un montón de chinos, ¿no? ¿Por qué hay un montón de chinos en el Perú? Bueno, en primer lugar porque somos descendientes de los asiáticos y otro que también pues producto de la migración china que se da pues en los años 50, ¿no?, durante la prosperidad falaz, ¿no? Los chinos pues eran utilizados como esclavos prácticamente, ¿no? Los explotaban en las guaneras de Chincha, ¿no?, trayendo el guano, o sea, claro. Entonces, por esa razón es que aquí en el Perú hay un montón de chinos, ¿no? Y la característica de un chino es tener pues los ojos rasgados, ¿no? Solamente mira los BTS nada más, ¿no? Los chinos, ¿no?
Así es. Entonces, vamos a ver por acá de que las pruebas antroposomáticas que planteó Alex Herlika, inspirándose del cura José Acosta, fueron pues cabello lacio y negro, ¿ok? La mancha mongólica de nacimiento, los dientes en forma de pala, los ojos rasgados u ojos alargados, en este caso los ojos chinos comúnmente, escasa pilosidad en el cuerpo. Los grupos humanos que llegaron a América pues no tenían tanta pilosidad como los demás grupos. Los pómulos salientes y muy pronunciados. ¿Qué son los pómulos? Los pómulos son estos huesitos que encuentras en la cara. Tócate la cara y vas a ver que hay unos huesitos al costado de tu nariz. Esos huesitos se llaman los malares, ¿ya? Pero Alex Herlika a esos huesitos malares le decía pómulos salientes. El hombre europeo, por ejemplo, no tiene pómulos salientes, su cara es plana. Tú comparas a un alemán, un español, pues, o un inglés, y su cara es plana. En cambio, el hombre americano, el hombre asiático, tiene pues una cara redonda y tiene pues sus pómulos salientes y pronunciados. ¿Ya? Los dientes de forma de pala que propone Alex Herlika son pues estos conejos que tenemos en nuestros dientes, ¿no? Estos incisivos, ¿no? Claro, o sea, Alex Herlika pues le da este nombre común de dientes de forma de pala porque tienen la forma de una pala nuestros incisivos, ¿no? Estos dientes de conejo. Pero si vas a ir a un dentista, no le vas a decir, pues doctor, me duele los dientes de forma de pala, eso no le vas a decir, pues un lapo te va a tirar el dentista, ¿sí? Esos dientes se llaman los incisivos. ¿Sí? Entonces vemos que estas pruebas antroposomáticas es lo que Alex Herlika pues va a plantear como prueba en su teoría. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Sigamos. Ahora, Alex Herlika, cuando planteó de que la región de donde proviene el hombre vino a ser pues América, también propuso de que algunas corrientes marinas conllevaron a esos grupos humanos a América. Y para eso pues hay un autor llamado José Belloni, quien decía que la corriente del Kuroshibo fue aquella que llevó a los grupos humanos desde Asia a América. ¿Ok? Ahora, no vayas a creer que el señor José Belloni descartó la teoría de Alex Herlika. Él decía, bueno, es correcto que quizás el hombre haya llegado desde Asia cruzando el istmo de Bering, pero también es probable que los grupos humanos hayan llegado desde el mar cruzando esa corriente marina del Kuroshibo. Por eso que se conoce a esta corriente que lleva desde Asia a América como la corriente del Kuroshibo. Y eso fue lo que justamente planteó el señor José Belloni. O sea, José Belloni trata de complementar la teoría asiática. O sea, que no solamente el hombre llegó por tierra, sino que también llegó por mar. Y a eso se le conoce como el planteamiento de la corriente del Kuroshibo. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos a ver que hay otro autor muy similar a Alex Herlika que va a tratar de plantear otro tipo de pruebas. Va a tener otra propuesta acerca del poblamiento americano. Y este señor sería el francés Paul Rivet. ¿Qué es lo que decía Paul Rivet? Paul Rivet fue un arqueólogo, ¿ok? Científico francés, quien en sus investigaciones propuso que probablemente el hombre haya llegado desde Asia, ¿sí? Pero no necesariamente de Mongolia, sino que quizás también el hombre haya llegado desde Oceanía. O sea que no solamente Asia fue el lugar de donde provinieron estas bandas, estos grupos humanos que llegaron a América, sino que probablemente también hayan llegado desde Oceanía. ¿Y cómo es probable que esos hombres hayan llegado a América desde Oceanía? Bueno, Paul Rivet mencionaba de que probablemente esos grupos humanos utilizaron canoas, balsas, piraguas con balancín
para navegar el Océano Pacífico y llegar a América. Y como él mencionaba que Oceanía fue el lugar de donde van a partir pues estos diferentes barcos hacia América, su teoría va a ser conocida como inmigracionista oceánica. Eso es lo que él plantea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el planteamiento del señor Paul Rivet? De que el hombre no solamente llegó desde Asia, sino que también haya llegado desde Oceanía, haya cruzado el Océano Pacífico desde la Polinesia y de la Melanesia. ¿Y cómo llegó de esos lugares? Utilizando canoas, piraguas con balancín o balsas que navegaron el Océano Pacífico. Pruebas. En caso de las pruebas de la migración melanésica, el señor Paul Rivet presenta, ¿no? Propone, por ejemplo, el hallazgo de las ondas. ¿Qué cosa es una onda? Una onda es un instrumento que se utiliza pues para cazar. Tú colocas una piedra y esta onda, como tiene un elástico, permite que tú puedas hacer pues un lanzamiento curvilíneo, ¿no? A lo que en la física se le conoce como el movimiento parabólico simple, ¿no? Esas ondas tenían esa finalidad, ¿no? Ayudaban a los grupos a poder cazar grandes animales o quizás atacar a algunos contrincantes en su defensa. El hallazgo de canoas de madera, canoas de paja, canoas de totora. Pregunta, acá en el Perú, hasta hoy en día, ¿se sigue utilizando la totora, sí o no? Habla. ¿Así es a Trujillo o no? A Huanchaco. ¿Ha visto los caballitos de totora o no? ¿Doctora? Sí, profe. La totora es parecida a la paja, pero es más resistente y flota en el mar. ¿No han visto ustedes en la cultura mochica los caballitos de totora? ¿Esos barcos? Claro, pues son unos barcos, ya, Tipo barquito. unos barquitos artesanales, con el cual los antiguos pescadores lo utilizaban para navegar en el mar. Ah, Claro, sí, a eso me Sí, sí he refiero. visto. Claro. sí, sí. Entonces, pregunta, ¿es probable entonces que las pruebas que presenta el señor Paul Rivet tengan un poco de validez, ¿sí o no? También en la región melanésica, pues, se encontraron mosquiteros y algunos quipus, ¿no? Ustedes saben que los quipus vienen a ser, pues, un conjunto de nudos, ¿no? Que tenían, pues, una representación simbólica, ¿no? Representaba, pues, un conteo numérico, ¿no? Los antiguos incas, los antiguos wari, por ejemplo, utilizaban los quipus para poder comunicar la parte administrativa de cómo se manejaba, pues, los diferentes imperios, tanto el imperio wari como el imperio inca, ¿no? Un detalle específico de los grupos melanésicos es que estos grupos melanésicos presentaban un color oscuro en su piel. O sea, los grupos melanésicos eran personas morenas, personas de color. ¿Por qué decimos que los melanésicos son personas de color morena? Porque la palabra mela, tú sabes por también, que mela significa oscuro, ¿verdad? Negro, ¿sí? Por ejemplo, melanina. La melanina son células de color oscura que se encuentran en nuestra piel y le dan la coloración a nuestra piel. La melatonina es una sustancia oscura que se encuentra en la glándula pineal y nos induce al sueño, ¿sí? Cuando estás en un ambiente oscuro, te da ganas de dormir, ¿sí? Cuando estabas en clases presenciales y tu profesor hacía su clase en PPT, en diapositiva, te daba sueño, ¿sí? Claro, es natural. Por ejemplo, también vamos a ver de que la palabra mela representa el color oscuro y los grupos melanésicos eran personas de color oscura que van a llegar a Sudamérica. ¿Y en qué lugar de Sudamérica van a asentarse, van a llegar estos grupos melanésicos? Van a llegar a la zona de Lagoa Santa. ¿Dónde queda Lagoa Santa? En el país más grande del mundo. ¿Cuál es el país más grande del mundo?
Chicos, ¿cuál es el país más grande del mundo? Sí. Brasil, señor. Claro, Brasil. Entonces, los grupos melanísticos van a llegar a la Agua Santa, lo que hoy en día es el país más grande del mundo, ¿verdad? Muy bien. Y los grupos polinésicos van a llegar a la zona de la isla de Pascua en Chile, ¿ok? Van a llegar a Monteverde. Y poco a poco van a poblar América del Sur hacia el norte. Esos son los grupos polinésicos. ¿Y qué pruebas presentaron los grupos polinésicos? Por ejemplo, semejanzas lingüísticas. El quechua, según los investigadores, no es una lengua natural de América, sino que es una lengua que proviene desde la Polinesia. La palabra, por ejemplo, kumara, la palabra jamo, que significa comer, ¿ok? Es un término que se utiliza en la Polinesia. Por lo tanto, las semejanzas lingüísticas fueron parte de las pruebas que representan la migración polinésica. También encontramos, por ejemplo, los famosos hornos de tierra u ollas de tierra, como los hombres en América, debajo de la tierra, cocinaban. Y una prueba muy, pero muy común que podemos describir, pues, acerca del hallazgo de estos hornos de tierra o ollas de tierra, vendrían a ser pues, el caso de la pachamanca, ¿no? ¿Has comido pachamanca de la tierra, sí o no? Pregunta, cuando hacen pachamanca, ¿no es cierto que hacen un hueco en la tierra y encima le colocan piedras para que se desinfecten y luego meten la carne y las demás ingredientes de la pachamanca? ¿Sí o no? Antes utilizaba la tierra para cocinar y a eso se le conoce como los hornos de tierra. Es una prueba que, pues, que justamente plantea el señor Paul Rivet. Claro. El uso de las hamacas. ¿Sabes lo que es una hamaca? Esas camitas de tela que tú cuelgas de un punto a otro punto. Ese uso de hamacas también es una prueba cultural que utilizaban los hombres polinésicos. Ahora mira, ve, en esta imagen tenemos dos grupos. Los primeros son los polinesios y los segundos son nuestros amigos, los charapas, nuestros paisanos. Pregunta, culturalmente y físicamente, ¿los polinesios se parecen o no se parecen a los pueblos amazónicos? Sí. ¿Se parecen o no? Sí. Claro, hay una similitud, mira, ve. Hay una similitud entre los pueblos amazónicos con los pueblos polinésicos. Entonces, como que la teoría oceánica de Paul Rivet tenía una certera validez, ¿no? Había muchas cositas bastante interesantes que se van a llegar planteando, ¿ya? Pero ¿sabes cuál es el problema de la teoría oceánica? El gran problema de la teoría oceánica es que en esa época no se encontraron restos humanos, porque si se encontraban restos humanos, quizás la teoría de Paul Rivet haya desplazado a la teoría asiática de Alex Herlicker. Porque tú sabes que la teoría de Alex Herlicker, como tenía mucha validez, fue la teoría más acertada por la ciencia. Pero si de repente en ese momento Paul Rivet hubiera encontrado restos humanos, quizás, solo quizás, esa teoría haya desplazado en algún momento a la teoría asiática de Alex Herlicker. Pero como no se encontró restos fósiles, no lo desplazó. Lo complementa sí, pero más no lo desplaza. Ahora, hay otro autor que prácticamente malogró la teoría de Paul Rivet, un señor ya noruego llamado Thor Heyerdahl. ¿Qué pasa con Thor Heyerdahl? Con tal de, como quien dice, corroborar lo que Paul Rivet planteaba, el señor Thor Heyerdahl realizó unos viajes desde la Polinesia hacia el Perú, hacia el puerto del Callao, desde la isla de Pascua hacia el Callao. Y cuando él realiza sus viajes del puerto del Callao,
hacia la isla de Pascua, se da con la sorpresa de que la corriente marina lo llevaron sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Y cuando viajó desde la isla de Pascua para regresar al puerto del Callao también, lo llevaron sin problemas. Fueron 5.000 kilómetros que va a navegar el señor Thor Heyerdahl. Hasta ahí, como que ya la teoría de Paul Rivet estaba siendo pues muy certero, bastante válido para la comunidad científica. Pero en lugar de ya concluir, como quien dice, esa comprobación, fue tan terco el señor Thor Heyerdahl que continuó realizando sus viajes. Ahora ya no quería viajar del Callao a la isla de Pascua, ahora quiere viajar desde la isla de Pascua hacia la Polinesia. Y para eso va a utilizar una embarcación llamada Kon-Tiki, y es ahí donde se realiza la expedición de Kon-Tiki. Con esa expedición de Kon-Tiki, el señor tenía pues el propósito de llegar a la Polinesia. Curiosamente llegó a la Polinesia, ¿ya? Pero cuando quiso regresar de la Polinesia a América, la corriente marina, en lugar de regresarlo a América, lo llevó hacia África. Y al final el señor terminó llegando a la isla de Marruecos. Y por lo tanto, por culpa de esa expedición de Thor Heyerdahl, ¿ya? Finalmente la teoría de Paul Rivet pues no pudo desplazar a la teoría de Alex Herwig. O sea, no tenía pues al 100% de validez para que la teoría oceánica sea la más acertada por la ciencia. ¿Te das cuenta? O sea, la malogró. Por no decir otra palabra, malogró la teoría de Paul Rivet. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Después encontramos la penúltima teoría inmigracionista, conocida como la teoría australiana. Esta teoría australiana lo planteó el señor Méndez Correia, un portugués, ¿ok? Quien decía que América fue poblada desde Australia y que gracias a la Antártida el hombre pudo haber llegado hacia América, migrando de sur hacia norte. Los grupos humanos, según el señor Méndez Correia, llegaron gracias a un clima óptimo que facilitó la migración de estos grupos humanos. Y ese clima óptimo, el señor Méndez Correia lo va a denominar como el óptimum climático. Según el señor Méndez Correia, ¿ya? Un clima cálido hizo que los grupos humanos llegaran desde Australia, pasando por la Antártida y llegando a Sudamérica, cruzando de sur hacia el norte. Pero cuando la comunidad científica trató pues de corroborar si realmente existió ese optimum climaticum, se dieron con la sorpresa de que no existía ese optimum climaticum. Y como no existía ese optimum climaticum, vamos a ver de que esto provocó que su teoría sea descartada. A pesar que presentó pruebas, como el caso de las casas en forma de colmena, el uso del boomerang, la resistencia al frío de los ONAS, los grupos humanos que llegaron justamente de Australia, y los grupos de Sudamérica, a pesar de que esas pruebas pues en sí tenían una pequeña validez, al descubrirse que no existió el optimum climático, finalmente la teoría del señor Paul Rivet, perdón, del señor Méndez Correia, disculpen, la teoría del señor Méndez Correia fue inválida. No tenía mucha solidez. Y una teoría actual que se ha planteado, pues, acerca también del poblamiento americano, es la teoría nordatlántica o europea. Esta teoría nordatlántica europea fue planteada por el señor Bruce Bradley y Dennis Stanford, ¿ya? El señor Bruce Bradley es un inglés, un científico inglés, y Dennis Stanford es un arqueólogo norteamericano. Estos señores comenzaron a relacionar el hallazgo de la piedra tallada. Y según su información, la piedra tallada que se encontró en Norteamérica, en la zona de Clovis,
¿ya? En la zona de Clovis y Folsom, son muy similares a las puntas de piedra que se hallaron en Europa. Y es más, según estos señores, el tipo solustrense o la punta solustrense europeo es igual a las puntas de piedra que se hallaron en Clovis y Folsom. Así como Paihon utilizó las puntas bifaciales para cazar animales, los señores Bradley y Stanford presentaron de que esas puntas son descendientes de las puntas solustrenses europeas. ¿Y cómo es posible de que las puntas de Clovis y Folsom halladas en Norteamérica sean muy similares a las puntas solustrenses halladas en Europa? Es que estos señores dijeron que probablemente el hombre haya migrado desde Europa hacia Norteamérica, y es así como se complementó el poblamiento americano, según esos dos señores. Claro que no han encontrado restos fósiles para aseverar al 100% que su teoría es cierta, pero el hallazgo de piedra como que pone bastantes misterios. Ustedes saben que para hablar acerca de la antigüedad de un resto humano, se tienen que hallar dos cosas: restos fósiles, restos humanos y restos de piedra. No se hallaron restos humanos que digan que exactamente el hombre vino de Europa, pero sí encontraron restos de piedras, como estas puntas solustrenses, muy, pero muy similares a las puntas de Clovis y Folsom. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasó. Profesor, ¿y hay más investigadores? Por supuesto. Hay más investigadores que están haciendo diferentes descubrimientos. Incluso por ahí dicen las malas lenguas que ya se están encontrando algunos restos fósiles en Monteverde y que probablemente la teoría polinésica oceánica de Paul Rivet quizás en algún momento desplace a la teoría de Alex Herndon, a la teoría americana. Solamente nos queda esperar. ¿Qué cosa? Nos queda esperar hasta que al final la ciencia diga efectivamente sí, la teoría de Paul Rivet ha desplazado a la teoría de Alex Herndon. Si la comunidad científica dice la teoría de Alex Herndon ha sido desplazada por Paul Rivet, entonces pues hablaríamos, ¿no?, que la teoría oceánica sería la más acertada. Pero como la comunidad científica todavía sigue manteniendo que la teoría asiática es la más acertada por la ciencia, nos quedamos con esa idea hasta que la ciencia lo diga. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Habla, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta para pasar con las claves? Profe. No, profesor, todo claro. Muy bien. Saca tu material entonces. Saca tu material para ver nuestras claves. ¿Ya? Muy bien. Me vas avisando, por favor, se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Avisa, por favor. Sí se ve Sí, la profe. pantalla. Sí, Sí, sí. profesor. Ya, ok, bacán. Listo. A ver, cuéntame. ¿Cuál sería la alternativa de la número 1? Vamos. La- A ver, vamos a leer, ¿ya? Para llegar a la clave. Dice: El paraíso en el Nuevo Mundo es una obra sobre la naturaleza, León de Pinelo. la prehistoria y las sociedades americanas, destinadas a probar que el Edén bíblico, con sus 4 ríos convergentes en un centro simbólico, se hallaba en un remoto pasado en el centro de la América del Sur. Su autor, considerado precursor de los planteamientos inmigracionistas sobre el poblamiento americano, fue... José de Acosta. Chicos, pregunta: ¿quién hablaba acerca de que la selva peruana era considerado el Edén terrenal? ¿José de Acosta? León de Pinelo. León de... Antonio León. Muy bien, claro, pues. José de Acosta, recuerda que es aquel que menciona la similitud física entre los hombres americanos y asiáticos. ¿Te acuerdas?
cabello lacio, dientes de forma de pala. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Sí? Ojo, ¿ah? Tienes que leer bien la pregunta, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? La letra D. León Pineda. Muy bien. 2. La antigüedad del hombre en La Plata contiene las ideas autoctonistas formuladas por... ¿Quién es el autor que planteó la teoría autoctonista, te acuerdas? Que el Homo Florentino Ameghino. claro, ¿no? Que el Homo pampeano supuestamente fue el primer humano en América, Florentino Ameghino, ¿no? Muy bien. La clave sería la letra C. Muy bien. 3. Respecto a los planteamientos autoctonistas sobre el origen del hombre en América, podemos decir que dice autoctonistas, ¿ah? ¿Cuál sería la respuesta? Chicos, ¿qué le pasó a la teoría de Florentino Ameghino? ¿Fue aceptada por la ciencia o fue descartada? Rechazada. Rechazada, ¿no? Descartada, rechazada, refutada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E, ¿verdad? Han sido refutados contundentemente por la ciencia, ¿no? Muy bien. Listo. 4. Ajá. Ahora sí, dice, jesuita, antropólogo y naturalista español. Enseñó teología en San Marcos en tiempos del virrey Toledo. Desempeñó importantes misiones en América desde 1571, viajase al Perú, sosteniendo que los indígenas americanos habrían llegado a América a través de Siberia y fue autor de la crónica de Historia Natural y Moral de las Indias. Ahora sí, ¿quién es el que estamos hablando? Cuéntame. José da Costa. Claro, muy bien. Ahora sí me están hablando de José de Acosta, porque me dicen jesuita. Y también que es el precursor de qué teoría. ¿Precursor de qué teoría es José de Acosta? Vamos, cuéntame. Inmigracionista asiática. ¿No? Inmigracionista asiático. Muy bien. Clave letra C. Seguimos. Según Gerlica, el hombre que llegó a América provenía de la antigua Gerlica. Mongolia. 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 Claro, ¿dónde es tu amigo? Mongolia. Mongolia. Muy bien. Acuérdate de tu amigo nomás. Listo. 6. Los grupos humanos realizaron su ingreso al continente americano mediante oleadas migratorias sucesivas durante el periodo del Pleistoceno. Pleistoceno. ¿no? Pleistoceno. Pleistoceno era del hielo, era glacial, como tú quieras. ¿Ya? Sigamos. Alex Guernica, teniendo en cuenta el aislacionismo americano con respecto a otros continentes, plantea como prueba geográfica evidente para defender la migración hacia América. ¿Cuáles de las alternativas estarían relacionando con respecto a lo que planteó Alex Herlich? O sea, según Alex Herlich, ¿por qué el hombre llegó desde Asia a América? Fácil, ¿ah? Por la cercanía entre América y Asia, en el estrecho de... Excelente, muy bien. Cercanía. ¿No? Recuerda que una prueba importante que planteó Alex Herlich fue la cercanía geográfica, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el estrecho o el espacio que separaba América y Asia? Estrecho de Bering, ¿cierto? Muy bien, excelente. Tú sí, ¿ah? Excelente, muy bien. Parece un ciclo repaso, parece. Los felicito, muy bien. Sigamos. Un fundamento de carácter biológico importante para sustentar las ideas de Herlich sobre el poblamiento americano es, dice carácter biológico, ¿ah? ¿Cuál sería? La B. La C. A ver, vamos a ver. Dice la B, semejanza de ojos rasgados y el color de piel entre asiáticos y La australianos. C. La C. ¿Correcto? No, ¿verdad? La C, la similitud de rasgos antroposomáticos. Claro, pues, ¿cómo se llaman estas pruebas que decían ojos rasgados, cabello lacio y negro, pómulos salientes? Antroposomáticos, ¿no? Claro, la clave sería
La similitud de rasgos antroposomáticos. Profe, ¿por qué no puede ser la B? Pregunta, ¿Alex Herlich hablaba de los australianos? No. No. ¿Sí o no? No, Profe, ahí dice ojos rasgados, está bien, pues. Pero vuelvo a repetir, ¿Alex Herlich hablaba de australianos? No, ¿verdad? Hablaba de asiáticos y americanos. Por lo tanto, la clave sería la letra C. ¿Sí? Profe, no puede ser la D, me dice biológico, no me dice geográfico. ¿Te das cuenta? Muy bien, sigamos. 9. Cuando los primeros pobladores llegaron al territorio americano, eran grupos de Homo sapiens, organizados en bandas y que realizaron actividades como cacería y recolección para la consecución de sus alimentos. Ante ello, podemos afirmar que los primeros grupos humanos americanos se encontraban en el estadio cultural del... La C. Chicos, el Homo sapiens, ¿a qué periodo del Paleolítico corresponde? ¿Paleolítico Inferior. superior, Paleolítico medio o inferior? Homo sapiens, ¿ah? Homo sapiens. Habíamos dicho que el Homo sapiens es el hombre más evolucionado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál de las tres etapas del Paleolítico corresponden al hombre más evolucionado? Superior. Paleolítico superior. Claro, pues, me dicen Homo sapiens. Si me dijeran Homo habilis o Homo erectus, sería inferior. Si me dijeran Neandertal, sería medio. Pero me dice, ¿qué cosa? Me dice aquí Homo sapiens. Y el Homo sapiens es el hombre más desarrollado, más evolucionado. Siempre cuando tengan una pregunta de letras, traten de subrayar el enunciado, porque a veces subrayando el enunciado sale la respuesta. ¿Ya? Muy bien, la clave entonces es Paleolítico superior. Sigamos, la 10. En la siguiente imagen se muestran las tres posibles rutas iniciales de inmigración hacia nuestro continente. En la parte superior, la ruta asiática, en la parte central, la ruta oceánica y en la parte inferior, la ruta australiana. Tomando en cuenta la imagen, ¿cuál fue la de mayores probabilidades geográficas para el ingreso al territorio americano? O sea, ¿cuál es la ruta? la inmigración, Ah, migración hacia Claro, ¿no? La ruta de la inmigración asiática, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque recuerda que gracias a el estrecho de Bering se conectó un puente de hielo que permitió que las bandas Homo sapiens llegaran al continente americano, ¿verdad? Muy bien, listo. Clave letra A. Siguiente, 11. Para Rivet, el uso de ondas, lazos, porras, tambores de madera, puentes colgantes, piraguas con balancín, morteros y hamacas representaban evidencias de semejanza cultural entre los americanos y los, Asiáticos. australianos. Australianos. dice Paul Rivet, ¿no? Australianos. ¿Cómo se llamaba la Melania. teoría de, cómo se llamaba la teoría de Paul Rivet? Migracionista oceánico. Oceánico, ¿verdad? Y si me dice oceánico, ¿cuál sería? Australianos. ¿Australianos? ¿Seguro? No. Melanesios. Polinesios, polinesios. Polinesios, muy bien. Recuerda que el que hablaba de los australianos es Méndez Correia, ¿ya? Acá sería polinesios, ¿ya? Muy bien, polinesios. Sigamos. ¿Cómo se llama la variación del nivel del mar respecto a los continentes supuestamente inmóviles que se presenta por la alternancia de las glaciaciones y periodos interglaciares y que pudo ayudar a la migración hacia el continente americano? Polarización. Ya, yo les había comentado que cuando hay una glaciación, el nivel del agua desciende, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce a ese descenso del agua? A ese descenso del agua se le conoce como la eustasia glacial. Pregunta, ¿y en las alternativas hay una que dice eustasia glacial, sí o no? ¿Cuál sería la respuesta? C. La C, ¿no? El eustatismo se refiere a la eustasia glacial.
Si no recuerdas, anótalo. Voy a ponerlo por aquí, ¿ya? Eustatismo, ¿qué significa? Se refiere a la eustasia. Eustasia glacial. Profesor, ¿qué cosa es eustasia glacial? Ponemos acá descenso. Descenso del nivel del mar. Producto ¿de qué? Producto de las glaciaciones. Glaciaciones. Entonces, anótalo a un costado de tu separata virtual o tu cuaderno. Te recomendaría que tengas un cuaderno, ¿ya? Para que lo tengas en claro. Eustasia glacial, descenso del nivel del mar, producto de la glaciación. ¿Ya? Muy bien. Sigamos por acá. Dice, Clovis o cultura llano en el sur de Estados Unidos fue considerada a mitad del siglo XX como la cultura indígena más antigua del continente americano. El radiocarbono indica un periodo entre 10.600 y el 11.250 a.C. Corresponde a los últimos años de la glaciación de Worm o Wisconsin. Respecto al párrafo anterior, podemos afirmar que recuerden ustedes, chicos, que Clovis y Folsom fueron los lugares donde se hallaron los primeros restos líticos en América. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿La E? ¿Cuál? ¿La E? ¿Es una civilización? ¿Seguro? No. Clovis y Folsom solamente son lugares donde los grupos o las bandas van a utilizar restos líticos para cazar animales. La C. Alfarería, pero la alfarería es cerámica. ¿Había cerámica en esa época? No. Ah, es la América habría sido poblada temporalmente. Voilà. Pero tempranamente, o sea, América fue el primer lugar que fue poblado, o sea, antes de África, antes de Europa, ¿América fue poblado primero? No. La clave sería la letra D, ¿ya chicos? ¿Por qué? ¿Qué dice la letra D? Norteamérica era poblada a fines del Pleistoceno. Pregunta, ¿en qué época llegaron las bandas de Homo sapiens a América? ¿A inicios o a finales del Pleistoceno? Finales. ¿Verdad? Finales. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la clave? La D. Norteamérica era poblada a fines del Pleistoceno. La A no puede ser porque dice tempranamente. Si me dice tempranamente, quiere decir que el Homo habilis llegó a América. Pregunta, ¿el Homo habilis llegó a América? No, ¿verdad? ¿Qué grupos humanos llegaron a América? Los Homo Sapiens. sapiens. ¿Ya? Muy bien. 14. El francés Paul Rivet, al observar el uso común de objetos como el mosquitero, la hamaca o técnica de la pachamanca, además del uso común de palabras como inga o kumara entre los pobladores de Oceanía y América, llegó a la conclusión que, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo se llama la teoría de Paul Rivet? Oceánica, ¿no? ¿Cuál sería La la teoría? D. La D, muy bien. Conclusión que los pobladores americanos realizaron una travesía transpacífica llegando a Oceanía, ¿no? Ajá. Listo. Y finalmente la 15 dice, planteó el inmigracionismo proveniente de Australia a través de la Antártida hacia Sudamérica. Ahora sí, ¿cómo se llamaba el autor que decía que el hombre llegaba desde Australia? ¿Te acuerdas? Méndez Correa. Bien. ¿Ah? Por lo tanto, la clave Méndez sería Correa. la letra E. Muy bien, chicos, excelente. Ustedes han estado muy participativos y yo espero que durante todo el ciclo seamos así. Los felicito por participar constantemente, ya que recuerden que participando podemos aprender muchas cosas. Bien,
Listo, chicos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, una queja por ahí, una denuncia, no sé? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos. Preguntas, consultas, dudas. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ok, En efecto. listo. Entonces, Miss Edith, ¿estamos con el tiempo? Sí, profesor, claro que sí, claro que sí. Listo, Miss. Entonces, la próxima semana es presencial, ¿verdad? También hay un grupo que se va a quedar en el virtual, profesor. Tenemos 2 aulas. Conmigo. Si coordinación ya le hará llegar, profesor, su horario. Ah, ya. O le consulto al profesor Marco en todo caso. Sí, claro que sí, claro que sí. Listo, Miss. Entonces coordinamos igual por el WhatsApp. Gracias, Miss. Nos vemos la próxima semana. A usted, profesor, muy amable. Gracias. Nos vemos, chicos.